Actualmente, la crisis sanitaria y económica nos ha ocasionado una gran problemática geopolítica para los 194 países a nivel mundial. Por lo tanto, existe una pugna geopolítica por la cura, es decir, los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, buscan generar beneficios propios a sus intereses como estados, queriendo llevarse la supremacía en ser los primeros países generadores y exportadores de vacunas, para acaparar el mercado en su totalidad y generar altos réditos, excluyendo bajo todas circunstancias que los países progresistas como Cuba, China, Rusia encuentren un nicho de mercado para la creación y distribución de las vacunas del COVID-2019. Ahora bien, como es de suponer, la salud económica del Ecuador se encuentra deteriorada y agravada, producto de esta crisis, la cual ha impedido que tengamos respuestas óptimas por parte del gobierno, consecuencias que han generado el incremento de la pobreza y pobreza extrema, reducción de ingresos, falta de trabajo, corrupción en todos los niveles, falta de seguridad social e incluso restricción total a medios de vida, lo cual impacta y profundiza otras problemáticas a nivel social, afectando a la población en general. A julio del 2020, la deuda pública asciende, siendo que en el Ecuador en el 2019 tenía que cumplir sus obligaciones de corto y mediano plazo. La respuesta gubernamental se anunció señalando un conjunto de medidas económicas para afrontar y superar la crisis, tales como recorte presupuestario, eliminación de algunas instituciones estatales, aporte obligatorio de servidores públicos de entre un 4 y 8%, incremento de retenciones en las fuentes para el sector bancario, petrolero y de telecomunicaciones. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, se registró un gasto en salud en el 2020 que apenas llega a 964 millones de dólares, cifras que permiten confirmar denuncias de personal de salud sobre la falta de insumos básicos y falta de pago, ya que este valor era inferior a los interpuestos en años anteriores. También se viabilizó, debido a la situación y vulneración de los derechos laborales, medidas que se denominaron en la ley humanitaria, y las cuales presentan medidas como exoneración a la banca del pago del 50% sobre el impuesto a la renta, siempre que se otorguen a préstamos productivos, implementación de la modalidad virtual en todo el sistema educativo y modificación al Código de Trabajo agregando la modalidad de teletrabajo, flexibilización laboral y la reducción del salario mínimo. Las vacunas presentadas mundialmente ante la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya se encuentran en la etapa 3, que son la Pfizer, la AstraZeneca y la Moderna. América Latina, entre las alianzas multilaterales de acceso dependientes a la vacuna. A lo largo de estos meses se ha visto la dependencia de la mayoría de países latinoamericanos caribeños de la cooperación médica, sanitaria y extranjera. La realidad ecuatoriana en los efectos económicos frente a la pandemia. En Ecuador hay 634 establecimientos de salud a nivel nacional, de los cuales 138 públicos y 409 privados, con fines de lucro y privados sin fines de lucros. Se dispone de 27 hospitales en todo el país para atender el COVID-2019. Solo 365 camas de UCI en nivel nacional, según el MSP. En la actualidad hay un promedio de 15 médicos por cada 10.000 habitantes. La economía alrededor de la pandemia se ha visto señalada por distintos resultados sobre el decrecimiento del PIB Ecuador en el 2020. Ecuador esperaba mantener la deuda pública por debajo del 40% del PIB, pero la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19 llevó al país a posponer ese objetivo. La deuda pública tuvo un crecimiento interanual de 8.1% de febrero de 2020 a febrero de 2021. En este mismo periodo, para la deuda interna, creció en un 6.32%, mientras que la deuda externa subió 8.82%. Aparte del incremento de deudas, se dieron diferentes sucesos: el incremento de facturación, de clínicas privadas por el colapso de hospitales públicos, casos de corrupción, entre otros, lo cual nos hace apostar la reactivación económica a la vacunación. Algo que está muy claro es que la economía con la pandemia decreció, aún más de lo que lo venía haciendo, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, con relación a la distribución de la vacuna contra el COVID-19. La desigualdad en su distribución y su comercialización entre los países más ricos
en comparación con los más pobres fue notariamente visible, sumado a la capacidad de gestión por parte de los representantes de cada país. En relación a la economía del Ecuador y la desigualdad en la vacunación para inmunizar a la población ante el COVID-19, podemos concluir lo siguiente. Nuestro país es una de las naciones más impactadas a nivel regional. La población frente a la crisis sanitaria está bastante afectada, sumado a los despidos descontrolados por parte de las instituciones públicas y privadas en el transcurso de la pandemia. Pese a que Ecuador recibió 150 millones de dólares por parte del Banco Mundial, los cuales se destinaron a financiar la vacunación, teniéndose en cuenta que se debía inmunizar al menos al 30% de la población, como lo dijo el presidente saliente. Dicha meta no se alcanzó en el tiempo establecido. Al momento, Ecuador es uno de los países en vía de desarrollo. Tal situación causó una desaceleración de la economía del Ecuador. Un factor que impide que se estabilice el país es la desigualdad en la distribución de las vacunas para enfrentar la crisis sanitaria. Es muy notable, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades. Aún falta mucho por hacer y es una ardua tarea del gobierno actual.